bacterias, hongos, micorrizas. El mundo de los microbios del suelo es tan fascinante y hay mucho por descubrir. Sin embargo, mientras escuchas esta intro, habremos perdido 40,000 metros cuadrados de suelo en el mundo. El tiempo se agota y ha llegado el momento de ponernos en acción mientras aprendemos. ¿Estás listo? Yo soy Armenia Velázquez, la bióloga del campo, y te doy la bienvenida al podcast de la vida del suelo. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a un episodio más de tu podcast Suelo Vivo. En esta ocasión te voy a hablar de un tema que a mí en lo particular me gusta muchísimo, que es el control biológico de nemátodos fitopatógenos. Los nemátodos son organismos microscópicos con forma de diminutas larvas que se desarrollan en diferentes hábitats, por ejemplo, el suelo agrícola. Estos organismos son más conocidos por los daños que causan en gran variedad de cultivos que por los beneficios que puedan aportar al ecosistema agrícola. Se estima que los nemátodos parásitos son responsables de la pérdida del 12.3% de la productividad agrícola a nivel mundial, lo cual es equivalente a 157,000 millones de dólares. Este importante impacto se debe a que los nemátodos fitoparásitos, especialmente los formadores de agallas como Meloidogine, se encuentran ampliamente distribuidos, adaptados a diferentes condiciones y ocasionando daño en toda clase de cultivos. Adicionalmente, pueden modificar el sistema de defensa de las plantas y asociarse con otros organismos patógenos como hongos o bacterias para incrementar el daño ocasionado a los cultivos agrícolas. En este sentido, los métodos de control de nemátodos incluyen la fumigación del suelo en algunos cultivos, así como la aplicación de nematicidas químicos a lo largo del ciclo dependiendo de la etapa fenológica del cultivo. Por ejemplo, en el caso de hortalizas y cultivos de ciclo corto como cucurbitáceas, la fumigación del suelo durante la etapa de preparación es algo común. Aquí en México, en algunos lugares, aún se fumiga con metansodio o dicloropicrina para sanitizar el suelo antes de establecer el cultivo. También se utilizan variedades resistentes o portainjertos, pero este tipo de manejo puede acrecentar la problemática, ya que la fumigación disminuye la diversidad del suelo y la aplicación de variedades resistentes provoca que el productor, en muchas ocasiones, reduzca las prácticas de control y se incrementen las poblaciones de nemátodos en el suelo, ya que, entre comillas, no le ocasionan daños al portainjerto. La mayoría de los nematicidas químicos se centran en el control del nemátodo en una etapa específica de su desarrollo o su ciclo de vida. Por ejemplo, en el género Meloidogine, uno de los nemátodos agalladores más conocidos, el control químico se centra en el control de los juveniles, también llamados J2. Incluso al realizar análisis de laboratorio, son los individuos que se cuentan para determinar la densidad de población del nemátodo en el suelo. Esto es porque se considera que en esta etapa es cuando el nemátodo puede causar más daño. Sin embargo, casi nunca se toman en consideración las poblaciones de quistes o huevecillos y mucho menos el número estimado de hembras que puede haber en las raíces. Por ejemplo, una hembra del género Meloidogine puede liberar de 500 hasta 2,000 huevecillos cada mes si las condiciones son propicias. Pero el tema con las hembras es que están al interior de las raíces, en las llamadas agallas, y por más potente que sea el nematicida químico que se utilice, no penetra el tejido vegetal. En el caso del huevecillo o quiste, el nematicida no le causa ningún efecto al estar protegido dentro de un saco quitinoso y fuerte. Entonces, las aplicaciones del nematicida químico se tienen que estar repitiendo constantemente y no necesariamente controlan las poblaciones del nemátodo. El nuevo enfoque hacia un control biológico. La biodiversidad del suelo ofrece un nuevo enfoque para el control biológico, ya que es uno de los factores que más impacto tienen en la salud de los cultivos agrícolas y ha sido subestimado en los planes de manejo.
La baja diversidad de los suelos se ha ocasionado con la presencia de plagas, enfermedades y deficiencias nutricionales. En el caso de los nemátodos no es la excepción, y se ha encontrado que los suelos con más baja diversidad presentan las poblaciones más altas de nemátodos. Por tal motivo, al querer tener menos nemátodos en el suelo, nos enfrentamos al problema equivocado. Ese es solo un síntoma. La raíz del problema es más profunda y es la pérdida de diversidad del suelo. Desde este ángulo, el control de nemátodos no debe ser pensado solamente en reducir las poblaciones de nemátodos al máximo, sino para controlar sus poblaciones y mejorar la diversidad del suelo. Desde mi experiencia, esto puede brindar resultados más efectivos y sostenibles en el tiempo. Para diseñar tus programas de manejo, no solamente debes conocer las poblaciones de nemátodos fitopatógenos, sino también el estado de diversidad biológica de tus suelos. ¿Es baja? ¿Qué poblaciones de organismos están ausentes o bajos? ¿Cómo puedes incrementarla? Responder estos cuestionamientos contribuirá a la elaboración de planes de manejo más objetivos y a un control de nemátodos más eficiente. Hace 4 décadas aproximadamente se descubrió un hongo que tiene la capacidad de parasitar nemátodos. Este hongo es Paecilomyces lilacinus. Es un hongo filamentoso de color rosado, lila, que en condiciones óptimas de laboratorio produce una gran cantidad de esporas en menos de 2 semanas. Las investigaciones recientes muestran que Paecilomyces tiene la capacidad de parasitar juveniles, pero también quistes y hembras, rompiendo así el ciclo del nemátodo. Además, a diferencia del control químico, si las condiciones son favorables, el hongo puede establecerse en la raíz y ejercer un efecto de protección al cultivo. Para que el control sea eficiente, el hongo deberá inocularse desde las primeras etapas de desarrollo del cultivo, o especialmente cuando la actividad de la raíz sea más alta. El hongo tiene la capacidad de colonizar el tejido vegetal como un endófito sin causarle daño al cultivo y protegiéndolo de manera integral. En emisiones posteriores voy a ahondar más sobre la relación entre diversidad e incidencia de nemátodos, los consorcios nematicidas y la importancia que tienen otros grupos microbianos en el control de nemátodos. Por ejemplo, ¿sabías que el hongo antagonista Tricoderma también tiene efecto nematicida? Gracias por escucharme. Si te gustó esta información, compártela. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego.